La integral de x al cubo más x al cuadrado dividido para x al cuadrado menos 1 con respecto a x, una integral de una función racional en donde el grado del numerador es 3, el grado del denominador es 2. En este caso, el grado del numerador es mayor al grado del denominador. Por lo tanto, yo puedo dividir estos polinomios. Puedo dividir el numerador para el denominador. En este caso, pues la técnica es dividir a la fracción o a esta integral en dos integrales más simples con dos fracciones o más fracciones pues más simples. O dividir esta fracción en fracciones simples, en fracciones parciales que se llaman. Entonces, voy a dividir esta técnica cuando el numerador es mayor al denominador, pues directamente yo le divido. ¿Sí? Ahora aquí me faltó un número. Vamos a complementarlo. Pongámosle más 1. ¿Sí? Más 1. Pongamos acá. Más 1. Listo. X al cubo más x al cuadrado más 1. Esto con respecto a x. Listo. Entonces voy a dividir. Les repito, el grado del numerador es mayor al grado del denominador. Por lo tanto, voy a hacer una división normal, una división de polinomios, para poder dividir en fracciones parciales o fracciones más simples y poder integrar. Tomo el numerador, x al cubo más x al cuadrado, y me voy a saltar un espacio porque aquí vendría el espacio de las x, para poder dividir bien, más 1, ¿cierto? Luego, esto dividido, ¿sí? Vamos a dividir para el denominador, el divisor x al cuadrado, menos 1. ¿Sí? Entonces tengo dividendo, divisor, ¿sí? Y voy a dividir esos polinomios, ¿sí? La división de un polinomio para otro, ¿no es cierto? Entonces tomo la primera cifra, el primer valor, el primer término, que es x al cubo, y voy a dividir para x al cuadrado, ¿sí? X al cubo dividido para x al cuadrado, pues se va a simplificar el x al cuadrado con el x al cubo, que me va a quedar 1. Me queda x, ¿sí? Este resultado le pongo aquí. ¿Estamos? Entonces voy a colocarle ese resultado de x aquí. Entonces repito, x al cubo para x al cuadrado, pues es igual a x. Esta x multiplico por cada uno de esos términos y les coloco acá con el signo cambiado. ¿Sí? Así se divide, pues números, así también se divide polinomios. Entonces, x por x al cuadrado es x al cubo positivo. Como debe ir con el signo cambiado, acuérdense, le pongo negativo. ¿Sí? Más por menos es menos. Menos. Me va a dar x, por lo tanto le pongo en el orden de las x. Le pongo en la fila, perdón, en la columna de las x. X por 1 es x. ¿Sí? Si fuera x al cuadrado, pues lo pusiera aquí, x al cuadrado. ¿Sí? Cada columna, cada número en su respectiva columna. ¿Sí? X al cubo, x al cuadrado, las x, términos independientes. Esto para sumar, poder sumar verticalmente. Se suma x al cubo con x al cubo, x cuadrado con x cuadrado, x con x, y término independiente con término independiente. Por eso me salté aquí un espacio, ¿sí? Entonces, eso, en este caso, pues no hay x al cuadrado, pues queda ahí en blanco y me queda menos x nada más. ¿Sí? Como es negativo, pues va con el signo cambiado, sería positivo. Listo. Hago la suma vertical de esas expresiones, de esos términos de ahí, y me queda lo siguiente, ¿sí? X al cubo menos x al cubo, pues se elimina, se hace 0. Aquí me queda x al cuadrado, eso se elimina, aquí me queda x al cuadrado, positivo, y acá me queda más x al cuadrado más x, eso es lo que me queda ahí, ¿sí? Bueno, continúo haciendo, si me sobra algo, pues continúo dividiendo. Esto tengo que dividir nuevamente para esto de acá, ¿sí? Voy a bajar, dice, se baja el siguiente término, que es más 1, para que quede ahí, y toda esta expresión me toca dividir para esa expresión de ahí. Vamos a bajarle de una vez, pues, y vamos a dividir ahora. Todo esto lo que sobra para lo mismo, ¿sí? Para el divisor que ya tenemos ahí. Tomamos el primer término x al cuadrado y dividimos para x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado para x al cuadrado es igual a 1, ¿sí? Porque se simplifica, esto con eso se simplifica y me queda 1. Por lo tanto, ahí voy a sumarle más 1, ¿sí? Más 1, ¿sí? Es la división. Hago lo mismo, más 1 multiplicado por cada uno de estos términos, el divisor, y le coloco acá abajo, pues, y le hago la suma vertical. El mismo procedimiento. Entonces, tomo más 1, o más por más, primeramente,
Va con el signo cambiado, sería menos, si es más, va con menos. 1 por x al cuadrado es x al cuadrado, ¿sí? Siguiente cifra, más por menos, menos. Me va a dar un valor entero, por lo tanto voy a poner acá menos un valor constante, un valor sin la x. 1 por 1, pues es 1, ¿sí? Y le pongo acá. Listo. Sumo verticalmente, igual que hice anteriormente, pues x al cuadrado menos x al cuadrado se elimina. ¿Sí? Aquí me queda x nada más, que no hay con qué sumar. Y 1 positivo menos 1, pues también se elimina. ¿Sí? Se elimina. Y me queda solamente x, es lo que me sobra. Perdón, aquí no se va a eliminar porque me olvidé cambiar el signo. ¿Sí? Más por menos es menos. Va con el signo cambiado, es más. ¿Sí? 1 por 1 es 1. Cuidado con eso, pues recuerden que siempre se pasa acá con el signo cambiado. Entonces aquí sí me quedaría más 2. 1 más 1 es 2. Entonces me sobra x más 2. ¿Sí? El resultado de la división es x más 1, se llama cociente. ¿Sí? Y pues con eso voy a formar, ya tengo pues una parte entera, digamos así, una parte que no es fraccionaria, x más 1. Y luego voy a formar otra fracción con el residuo, con lo que me queda. ¿Sí? Entonces la idea es esto. Esta de aquí, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Esto es el divisor, ¿no es cierto? Perdón, el dividendo. Vamos a poner aquí dividendo. Sí, que vamos a denominarlo Q de X. Perdón, P de X, no Q, P. En este caso. Lo de acá se llama divisor. Dividendo, divisor. Recordemos un poquito pues las divisiones, ¿no es cierto? Es igual con números, igual con polinomios. Divisor, dividendo, divisor. Vamos a llamarle al divisor Q de X para aplicar la siguiente fórmula. El resultado de una división se denomina cociente, por lo tanto esto de aquí es el cociente. ¿Sí? Cociente. Vamos a llamarle C de X. ¿Sí? Es el cociente, el resultado de esta división. Y finalmente, pues el residuo, lo que me sobra, X más 2 en este caso es lo que me sobra, es el residuo de la división. Vamos a llamarle R de X. Listo. Con estas partes voy a aplicar la siguiente fórmula. ¿Sí? Si yo tengo P, vamos a ponerlo aquí, si yo tengo P de X sobre Q de X, una división, ¿no es cierto? Una fracción o una función fraccionaria, una función racional. Esto va a ser igual a, obviamente, si yo divido algo, pues va a ser igual al cociente, a la respuesta, que es C de X, el resultado de una división, el cociente, sumado más lo que me sobra, ¿sí? Lo que me sobra, que es R de X, ¿sí? Dividido, pero obviamente en fracción, dividido para Q de X. Eso es lo que me sobra, ¿sí? Entonces, esta fracción compleja que está aquí, vamos a dividir en una parte no fraccionaria y en otra fracción adicional. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula. Obviamente, pues esto ya, si es que tenemos si tenemos ya una integral de esta fracción, esa integral se va a transformar, como tenemos en nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Se va a transformar en la integral de esas dos expresiones. La integral de ese cociente, que es la respuesta de la división, con respecto a x, más la integral de esa fracción que queda ahí, ¿sí? La integral de este cociente con respecto a x más la integral de esta fracción. Listo. Es una fracción compleja cuyo numerador es mayor, el grado del numerador es mayor al grado del denominador. Divido los polinomios, pues, y formo una integral con el cociente más una integral con la fracción, ¿sí? Entonces, esta fracción compleja se divide en fracciones parciales, una parte no fraccionaria y una parte que es una fracción. Listo, entonces aplicamos la regla y dividamos, ¿no es cierto? La integral, esta integral de esta fracción compleja, ¿sí? Voy a copiarla y ponerla acá abajo. La integral de esa fracción compleja, voy a trabajar ya con esa integral, es igual a lo siguiente. ¿Sí? La integral es igual
La integral es igual, ¿sí? A otra integral, ¿de qué? Del cociente, que es x más 1 con respecto a x. X más 1 con respecto a x. Más la integral, ¿sí? Del residuo, que es x más 2, dividido para q, ¿sí? Para el denominador, para x al cuadrado menos 1, con respecto a x. Así se transforma. Estamos trabajando, perdón, con integrales, pues quedarían las integrales ahí. Listo. Ahora sí, he dividido la fracción compleja en dos fracciones, en fracciones parciales, en fracciones simples. En este caso, pues una fracción más sencilla y otra parte entera, ya no fraccionaria, la cual, pues esto puedo integrar de forma inmediata y esto de aquí hay que ver cómo vamos a realizar la integral. Entonces, integremos esto de acá. Voy a integrar de forma directa, pues ya sabemos integrar. La integral de esto sería x, ¿no es cierto? A la 1 más 1 sería x al cuadrado sobre 2, más la integral de 1 es, ¿sí? Más, esto aquí no puedo integrar de forma inmediata, tengo que usar algún método o técnica de integración. ¿Sí? Entonces, x al cuadrado menos 1 con respecto a x. Listo, está integrado ya una parte, me toca integrar esta otra fracción, no puedo integrar de forma inmediata, tengo que aplicar alguna técnica. Fijémonos aquí, si es una función racional nuevamente, el grado del numerador es 1, el grado del denominador es 2, ¿sí? Por lo tanto, en este caso es al revés, el grado del numerador es menor al grado del denominador. No puedo dividir el numerador para el denominador, no puedo dividir para poder coger las partes de la división y transformar en fracciones parciales o en expresiones más simples como hice anteriormente. En este caso, si no se puede dividir, o sea, porque el grado del numerador es menor al grado del denominador, ¿sí? No me va a salir ninguna parte entera, lo que tengo que hacer es otro método, ¿sí? Consiste en dividir en polinomios, perdón, en factores, ¿sí? Factorar el denominador, con el objetivo de que cada factor corresponde a una fracción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con esta fracción, ¿sí? Voy a copiar la fracción y ahora voy a trabajar con esa fracción. Listo. X más 2 sobre x al cuadrado menos 1. Esta fracción, ¿sí? La voy a dividir en dos fracciones parciales, dos fracciones más simples, lo cual debo seguir el siguiente método. Primero, el denominador lo voy a factorar. X al cuadrado menos 1 es como si estuviera x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Es una diferencia de cuadrados o diferencia de cuadrados perfectos, que también se llama. Esto es igual a lo siguiente, ¿sí? Arriba pues me va a quedar lo mismo, x más 2. Abajo voy a factorar, es una diferencia de cuadrados, abro dos paréntesis, es la diferencia de cuadrados. En el primer paréntesis, pues voy a poner x menos 1, y en el siguiente paréntesis voy a poner x más 1. ¿Sí? La diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? X menos 1, x más 1. Listo. Ahora sí voy a trabajar con esta fracción. ¿Sí? Primero el factor. ¿Sí? Una vez que está factorado, sigamos trabajando aquí mismo. Una vez que está factorado, ¿sí? Voy a decir lo siguiente. Esta fracción de aquí es igual a la sumatoria de dos fracciones más simples, dos fracciones parciales. La primera fracción y la segunda fracción la voy a poner acá. ¿Sí? Es igual a la sumatoria de dos fracciones más simples. En donde la primera fracción contiene el primer factor, que es x menos 1, y la segunda fracción contiene el segundo factor, que es x más 1. Si hubiera otro factor, pues le sigo poniendo las fracciones acá, otra fracción más. ¿Sí? Entonces repito, ¿cierto? Dejen ponerle más acá esto. ¿Sí? Esta fracción voy a dividir en fracciones parciales, fracciones más simples, para poder integrar, así como esto se integró de forma sencilla, pues para poder integrar estas fracciones también de forma más sencilla. ¿Sí? El denominador le factoro. Está factorado el denominador, cualquier método, pues de factoreo que sea, pues le factoro. Cada factor corresponde a una fracción, al denominador de una fracción. X menos 1 aquí en la una fracción, x más 1 en la otra fracción. Los numeradores no sé qué va, por lo tanto voy a deducir, le voy a poner A y B.
para poder deducir. ¿Sí? Entonces, listo. Voy a trabajar con eso. Lo siguiente paso que tengo que hacer es sumar estas dos fracciones con A y B, ¿sí? Como numeradores. Entonces, listo. La suma de estas dos fracciones, pues suma de fracciones, tal cual la conocemos. Eh, bueno, esto sigue siendo igual a lo mismo. Voy a trabajar con esta ecuación puntualmente. X más 2 sobre X menos 1 por X más 1 es igual. Y acá voy a sumar las fracciones. ¿Sí? Esto es igual, la ecuación es igual a la suma de esas dos fracciones. Por lo tanto, voy a sacar el mínimo común múltiplo, que en este caso va a ser igual a X menos 1 y a X más 1. Son términos, son expresiones diferentes, una es con menos, otra con más. Por lo tanto, el mínimo es la multiplicación de las dos expresiones. Siempre va a coincidir que va a ser igual a esto. Esto va a ser igual a esto. ¿Sí ven? Siempre va a ser esa la idea. Para que al final se simplifique. Vamos a ver ya cómo se simplifica al final. Bueno, X menos 1, X más 1, dividido para X menos 1, se simplifica lo que es común, ¿sí? Y me queda solamente X más 1 que voy a multiplicar por A. ¿Sí? X más 1 por A, pues me queda igual a A que multiplica a X más 1. Más, ¿no es cierto? X menos 1, X más 1, dividido para X más 1, lo que es común, se simplifica y me queda X menos 1. X menos 1 por B me da igual a B que multiplica a X menos 1. B que multiplica a X menos 1. Es la suma de dos fracciones. Listo, me queda esta expresión, ya una sola fracción. Los denominadores de esta ecuación, más bien dicho, el miembro de la izquierda es la misma denominadora, el miembro de la derecha de la ecuación. Por lo tanto, si son iguales, automáticamente pues se simplifica. Esto que es igual a esto de acá se simplifica. ¿Por qué se simplifica? Eh, Porque es lo mismo que si yo cogiera, ¿no es cierto? Si quieren, vamos a coger ahora. Eh, si yo cojo pues esto de aquí, el denominador, ¿sí? Lo que divide pasa a multiplicar al primer miembro, ¿sí? Por tanto, pasaría acá a multiplicar. Y esto que está multiplicando arriba, pues se simplifica con lo que está abajo, ¿sí? El factor de arriba, los dos factores con los dos de abajo, porque son iguales. Me va a dar el mismo efecto, es igual, ¿no es cierto? Entonces, por eso si tenemos los dos denominadores iguales, ¿sí? Obviamente, pues, y siempre y cuando, pues, aquí sea una sola fracción igual a otra sola fracción, donde los denominadores son iguales, se simplifica, ¿sí? Esa es una regla que se sigue. Listo. ¿Qué tengo acá? Pues me queda X más 2. Si ya se simplificó lo de abajo, igual a A que multiplica X más 1. Y esto a su vez más B que multiplica a X menos 1. Listo. Hay que deducir cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces vamos a trabajar ya con esta ecuación que me quedó aquí. Para deducir cuánto vale A y cuánto vale B, voy a darle valores a X. Voy a poner aquí cuando X vale 1, 2, 3, 4, etcétera. Cuando X vale, en este caso, ¿cómo sé qué valor de X le doy? La idea es que doy un valor de X de tal forma que se elimine A, o un valor de X de tal forma que se elimine B. Por ejemplo, si yo le doy a X1, 1 menos 1, aquí se va a hacer 0, y 0 por B se va a eliminar el B, lo cual me permite despejar A, y obtengo el valor de A. ¿Sí? Lo mismo hago para obtener el valor de B. Aquí le pongo menos 1, cuando X vale menos 1, menos 1 más 1 es 0, si es 0, pues 0 por A, toda esta expresión se elimina y me queda solamente B, en la cual yo despejo, pues, y puedo obtener el valor de B. Esa es la estrategia. Entonces, vamos a eliminar primero B para despejar A. Entonces, cuando X vale 1, aquí 1 menos 1 se va a hacer 0. Entonces, en vez de X voy a poner 1. Sería 1 más 2. En vez de esta X estoy poniendo 1. Es igual a A que multiplica. En vez de esta X voy a poner 1 más 1. ¿Sí? Más B. En vez de la X voy a poner 1 y continúo con menos 1. Listo. ¿Qué logro? Pues vamos a hacer las operaciones. 1 más 2 es 3. Es igual a 1 más 1 es 2. Por A, 2A. ¿Sí? Aquí ¿qué logro? Pues 1 menos 1 es 0 y logro eliminar toda esta expresión. Logro eliminar B. Esa es la idea. Entonces, B vale, perdón, esta expresión vale 0, 1 menos 1 es 0. Por B vale 0, toda esta expresión se hizo 0. No le voy a poner más 0 porque no vale nada. Me quedaría 3 es igual a 2A. Despejo A. A es igual a 3 sobre 2. ¿Sí? Lo que está multiplicando pasa a dividir.
A es igual entonces a 3 medios. ¿Sí? A es igual a 3 medios es lo que equivale, es lo que vale A. Vamos a encontrar B. Ahora vamos a encontrar cuánto vale B. Hago de la misma manera. Le doy un valor a X de tal manera que me elimine A y despeje B. X es igual. ¿Qué valor le doy aquí? Habíamos dicho que puede ser menos 1. Sí, es menos 1 más 1. Todo esto se hace 0, por lo tanto se va a eliminar A, lo cual me va a permitir despejar B. ¿Sí? Entonces, cuando X vale menos 1, voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, cada X voy a reemplazar por menos 1. Entonces, aquí sería menos 1 más 2 es igual a que multiplica menos 1 más 1 más b que multiplica a menos 1 menos 1. ¿Sí? Este b vale menos 1 y menos 1 que está ahí de la ecuación. Hago las operaciones, menos 1 más 1 es 1, positivo, esto es igual, menos 1 más 1 se hace 0, todo esto se hace 0, 0 por a, toda esta expresión se elimina, se hace 0, y me queda solamente esta de acá. Entonces, menos 1 es menos 2 por b, menos 2b. Despejo b, dejo b a la derecha, y quedaría 1 sobre menos 2, ¿sí? Bueno, la fracción, más por menos, el signo de la fracción va a quedar como menos, un medio, eso es igual a b. Listo. Tengo a y tengo b. Entonces, volvamos a el ejercicio, pues donde empecé a deducir todo. La integral es de toda esta fracción compleja, donde ya obtuve una parte de la integral, y la siguiente parte es integrar esta fracción, que nuevamente me quedó una fracción que no puedo resolver de forma inmediata, y por lo tanto aplique este método, ¿sí? De factorar el denominador, y cada factor corresponde a una fracción. Ya tengo A y B, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Ya tengo A y B, voy a poner cuánto vale A y cuánto vale B, ¿sí? En primer lugar pongamos cuánto vale A y cuánto vale B, y luego pues unimos todo, ¿sí? A y B, coloquémoslo acá, ¿sí? Mi fracción que tenía al inicio. Entonces, listo. ¿Cuánto vale A? Voy a ponerle más acá. ¿Sí? Para poder ubicarle en orden. Bueno, ¿cuánto vale A? Me quedé hasta ahí, ¿no es cierto? A equivale a 3 medios y B equivale a menos un medio. A equivale entonces a 3 medios, y B equivale a menos un medio. ¿Sí? Haciendo estas operaciones, medios con medios, extremos con extremos, esto va a ser igual. Sí, obviamente, pues 3 medios es el numerador multiplicado por el denominador invertido, pues que me va a dar exactamente lo mismo que poner 3 medios acá al lado. ¿Sí? Entonces, 3 medios que multiplica, más bien dicho, dejemos que sí, 3 medios que multiplica, ¿sí? A x menos 1 que sigue estando en el denominador, y arriba dejémosle así más bien. Estoy haciendo medios con medios, extremos con extremos. 2 que multiplica x menos 1. El 3 dejemos en la mitad, ¿sí? Pues me queda así. Menos por el signo de acá, menos por más es menos, y menos por más es menos. Por lo tanto, el signo de toda esa fracción va a ser menos. ¿Estamos? Signo de la fracción, menos por todo esto que es menos, ¿sí? Y por más es menos. Por lo tanto, el signo de la fracción es menos. ¿Qué me queda aquí? Un medio. Quedaría aquí un medio. Multiplica x más 1. ¿Sí? Estoy haciendo medios con medios, extremos con extremos, o el denominador invertido, como quieran hacer la operación. Este numerador que está como fracción, pues pasa acá directamente. ¿Sí? Y es el mismo resultado. Listo. Me queda así, entonces, estas dos fracciones de aquí, pues va a ir ya en el resultado, en vez de esta fracción compleja, pues va a ir las dos fracciones. Entonces, continuemos. Me había quedado aquí en el resultado de integrar todo esto. Recuerden que estamos integrando todo eso, ¿sí? Entonces, estamos integrando todo esto. Ya tengo una respuesta parcial, ¿sí? Que es esta de acá.
Entonces, vamos a colocar el ejercicio. Entonces, estoy integrando yo esta fracción compleja que me quedó que es igual a dos partes, ¿no es cierto? ¿Sí? Una parte que ya está resuelta y la otra parte que la acabé de resolver ahora, cuánto vale A y cuánto vale B y que me falta integrar. Listo, entonces esto era igual. Ya está una parte resuelta que es x al cuadrado sobre 2 más x. Estoy integrando esto de aquí y le dividí en fracciones parciales esto de aquí. ¿Cuáles son las fracciones parciales de esta expresión? Es esto que acabé de sacar anteriormente, ¿sí? Entonces, listo, lo voy a dividir, voy a colocar ya esta, en vez de esta fracción, pues estas dos de aquí. Listo, esto es igual, ¿sí? Voy a dejarla aquí como un medio, que quede mejor, de x al cuadrado. Se supone que aquí está 1, ¿no es cierto? Medio de x al cuadrado, más x, más la integral, en vez de todo esto de aquí, pues entre paréntesis me va a quedar 3 sobre 2 que multiplica x menos 1, menos 1 que multiplica 2 entre paréntesis x más 1. ¿Sí? Con respecto a x. ¿Sí? Entonces esta fracción compleja se divide en una resta de dos fracciones más sencillas. Fracciones parciales, fracciones simples. ¿Sí? Por lo tanto, pues tengo que integrar, me queda por integrar esto nada más. ¿Sí? Por lo tanto, sería integral de esta fracción menos integral de la otra fracción. Vamos a dividir cada una en su propia integral. ¿Sí? Cada una en su propia integral. Entonces sería, continuando desde acá, ya tengo esta parte de la respuesta que es un medio x al cuadrado más x, ¿sí? Más, me tocaría aquí la integral de 3. Voy a sacar de una vez 3 medios, ¿sí? Fuera de la integral, eso no se integra, por eso va fuera de la integral. Dentro me queda 1 sobre x menos 1, ¿sí? O sea, me queda el x menos 1 y arriba tengo que poner 1 para que no me quede vacío. Esto con respecto a x menos, saco también ese un medio que queda ahí, un medio integral, bueno, arriba me va a quedar 1 sobre x más 1 con respecto a x. Separado cada término, cada término, cada expresión, le he separado en su propia integral y de paso los valores constantes he sacado fuera de la integral. ¿Sí? Listo, me queda por integrar esto, que estas son integrales inmediatas que serían logaritmos, ¿no es cierto? Entonces eso es igual a un medio x al cuadrado más x más 3 medios logaritmo natural de x menos 1 del denominador. Ya saben por qué es el logaritmo, porque al derivar el logaritmo de x menos 1 me da igual a 1 sobre x menos 1. Esa es una integral inmediata. Menos un medio igual logaritmo natural de x más 1. Siempre y cuando cumple esa regla. Más la constante de integración c. Y con eso pues sería la respuesta de este ejercicio. Entonces, la integral de toda esta expresión es igual a esta de acá. ¿Sí? ¿Qué hice? Pues en primer lugar dividir, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice? Empecé desde, sí, desde aquí, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que hice? Pues dividir, ¿no es cierto? Desde acá. Sí, dividir el numerador para el denominador, obtener las partes del resultado, cociente, residuo, con eso aplicar pues esta igualdad, ¿sí? Es decir, la división pues es igual al cociente más el residuo sobre el denominador, sobre el divisor. ¿Sí? Con eso yo dividí ya en dos expresiones más sencillas, esta expresión que ya directamente se integró, y esta otra expresión, pues que me faltaba integrar usando otro método, que es funciones racionales, donde el numerador es menor al denominador. ¿Sí? Numerador es menor al denominador. Por lo tanto, pues aplico el método de factorar el denominador, ¿sí? Dividir en dos fracciones más simples esto de aquí, ¿sí? Usando el método, deduciendo cuánto vale A y B, dando valores de x, y una vez que tengo cuánto vale a y cuánto vale b, ¿sí? Simplemente ya tengo las dos fracciones parciales de esa fracción racional, ¿sí? Y finalmente pues los reemplazo. Ya tenía una parte resuelta, pues esta segunda parte le dividí en dos fracciones simples, ¿sí? Deduciendo cuánto vale a y cuánto vale b, factorando el denominador, y me quedan estas dos fracciones, ¿cierto? Que eso pues integro cada una de ellas, ¿sí? Como son las reglas propiedades de la integral, que se integra cada elemento,
cada término, cada expresión individualmente. Y pues la integral aquí en este caso ya es directa y me queda pues el logaritmo de x menos 1, logaritmo de x más 1. ¿Sí? Igual con lo otro que me quedó antes, pues es la respuesta completa. Listo.